Entonces es un 6-2-5-1 en si bemol, lo que quiere decir que es sol menor, do, fa 7, si bemol. ¿Sí? Yes. 1, 2, 1, go. Entonces, ¿qué hicieron? Suena, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el 6-2-5-1 es súper común, está en todo lado. Entonces, más o menos, a ver, lo que yo estaba haciendo al menos es intentar que siempre el acorde esté lo más claro posible. Siempre yendo la raíz, tercera, quinta que esté en algún punto y o hacer una aproximación cromática o ir desde alguna otra nota del acorde hacia la siguiente nota. Eso era más o menos mi acercamiento. Claro. O repetir las notas importantes, como sería muchas veces la raíz y la tercera varias veces, más para que se sienta el movimiento hacia adelante. Claro. Y estando preocupado de estar muy compaginado con lo que está haciendo Fran y de escuchar también lo que estás haciendo tú. Claro. ¿Ustedes cuál sería su acercamiento? Sobre todo la función de la batería, aparte de mantener el pulso, guardar la forma, ¿no? Después de cada vuelta, de lo que es la cadencia que estamos haciendo, pues hacer algo que resuelva un poco. Normalmente cuando volvemos al 1 intento caer en el 1, mientras tanto voy siguiendo los acentos que él va haciendo, que voy proponiendo, sobre todo esas anticipaciones que son más de swing, que es lo que es la seña de identidad, ¿no? La swing. chicha. Entonces ahí está la cuestión, claro, hacer alguna frase típica de bebop y luego pues intentar caer en los acentos y guardar la forma, no hacer algo que resuelva cada vez que terminamos la cadencia y volvemos a empezar una nueva. Eso es un poco lo que... Y bueno, de vez en cuando pues cambiar el patrón, si por ejemplo voy al aro, ¿no? Sí, ¿podría ser un ejemplo de cómo es? Sí, por ejemplo, pues ese... Pues cuando quiero cambiar de patrón. Me gusta mucho ese ritmo porque es como muy la seña de vamos a pegarnos al groove, ¿no? Claro, es muy de eso, de seguir haciendo como...
O sea, la cuestión, yo acompañando, haciendo combis de estas cosas, siempre tengo la duda de hasta qué punto hay que quedarse repitiendo lo mismo, hasta qué punto se va variando, cuando puede ser aburrido, cuando no, es una constante... ¿no? Pero bueno, son todos elementos con los que se puede jugar, ¿no? O sea, y intentar sobre todo una mezcla entre que sea fresco y que tenga sentido, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, estaba pensando en... A nivel rítmico un poco eso, variar entre hacer como cosas que se asemejen más a un patrón estable, reconocible y así. A mí automáticamente se me repetía en la cabeza el... Entonces, pues... Entre eso, variar entre hacer patrones estables o movidas más rítmicas, con más variación, más pensando como si fuera una especie de melodía, aunque se supone que aquí habrá pues, un comping, ¿no? una especie de gente a la que estamos acompañando. Y luego a nivel armónico también, claro, es que esta es una progresión que da muchísimo juego para hacer muchísimas cosas, ¿no? Porque sí que al principio sí lo he empezado a tocar como totalmente diatónico, o sea, el sol menor, el do menor, el fa 7 y el si bemol mayor, pero luego, claro, como funciona muy bien si los pones todos dominantes también, o sea, porque todos conducen al siguiente, menos el 1, claro. De la misma manera que hacemos eso, también podemos ponerle como el dominante propio a cada uno también antes, o sea, re, sol, do, fa, si, y ahora acaba el si, un re para ir al sol, o incluso un sustituto tonal, ¿no? O sea, el la bemol para ir al sol, ese tipo de cosas, intentando variarlo para que no sea aburrido. Esa es la mezcla entre que sea predecible y sorpresivo, ¿no? Para mí es mantener el pulso y seguir adelante y dar la idea de dónde está, porque justo pasa eso, que al menos en este tipo de lenguajes, el bajista tiene un poco más de función de como lo que sería el batería en muchos otros estilos. Yo tengo que seguir y darle, porque donde yo me pierdo se jode, porque como ustedes están tan libres haciendo otras cosas y buscando, o sea, pues, mi ancla es el ride. Entonces me pego, tengo una idea, que este es del swing, este es del beat por donde estamos yendo, este es mi ancla, pero de ahí fuera soy yo el que tiene que seguir empujando y manteniendo que la cosa se mueva. Como si tienes un vidrio súper grande al que estás llevando por una calle y tienes que empujarlo para que se mueva para adelante sin que se te caiga ni para atrás ni para adelante, pero tiene que seguir caminando. Entonces esa es un poco más o menos la función que tengo que seguir. Entonces voy y empujo porque todo lo que está pasando alrededor, un poco que se va moviendo, son los factores que hacen que mole, ¿no? Intentamos otra vez, tal vez un poquito más rápido, a ver cómo nos va. Vale. Y después vemos qué otros estilos le podemos meter, porque esto está en todo. Sí, es súper melancólico. Muy bien. Chulo. Okay. Entonces,
¿Cambia en algo con lo que estaban haciendo antes? Bueno, yo creo que intento ser un poco más, no sé, me da pie a ser un poco más agresivo a lo mejor. No sé si eso es algo que la velocidad siempre, ¿no? Como que te mueve a hacer otras cosas, pero no sé, igual es una impresión mía, igual no resulta así tampoco, pero creo que cuando soy más rápido varía más el patrón de ride, sí que es verdad que... creo que varía un poco más el patrón de ride. También por no ser tan... porque sea más ligero, no tan... no sé, cuando voy más lento me da pie a ser más pesado, creo que tiene que ser un poco más pesado todo. Sí. Un poco más, ¿no? Pero no sé, algo que acabo de reflexionar sobre eso, no había pensado. Para mí el kit más importante es el swing, ¿no? Y además en este estilo que es una cosa etérea, ¿dónde está el swing? ¿No? Que normalmente se pone como las 3 corcheas de tresillo ligadas, ¿no? Claro, ese sería el swing lento, ¿no? Como el más añejo, el más ahí de Big Bang pesado, pero claro, a medida que el tiempo sube, esas corcheas de tresillo se van igualando y cuando lo tocas rápido ya son 2 corcheas exactamente iguales, entonces como... Para mí el punto clave de esto, o sea, a nivel armónico, como estamos tocando lo mismo, es un poco el mismo planteamiento, pero claro, es que nos pongamos un poco de acuerdo todos en dónde ponemos esa otra corchea, ¿no? Que no sea ni muy saltarín, ni muy recto, ni muy encontrar ahí el punto... Uno ya dentro de uno mismo y luego en armonía con el resto de gente que estamos tocando, y ese es para mí es el kit chulo de esto. Sí, ahora una pregunta para ustedes desde esto. Esto quiere decir que tienes que estar muy pendiente de escuchar a los demás, ¿cierto? Mientras estás tocando. Porque algo que es así súper común cuando uno está empezando es que ahora vamos a tocar 13 y te aprendes, no sé, la escala y de ahí sabes que este es el siguiente, este es el siguiente, y este es el siguiente y 1, 2, 3. Y clavadísimo en lo que estás haciendo y cero de lo que está pasando alrededor. ¿Cómo ha sido su proceso para salir un poco de ahí y escuchar un poco más? Es un poco, personalmente a mí, yo viniendo más que estudié música clásica antes de meterme al jazz, sí que es un poco un cambio mental y es un ejercicio como difícil de hacer porque a mi parecer es un poco como si habláramos y escucháramos a la vez, que ahora nos estamos como tomando turnos para emitir mensaje y recibir mensaje, y cuando estamos tocando tenemos que como adentrarnos en una especie de zona de trance donde somos capaces de estar aquí como si fuéramos un instrumentista solista y en la primera fila escuchando todo lo que está pasando como para poder valorar qué porcentaje invadimos o proponemos o no, tal, coger perspectiva, ¿no? De la función que estamos haciendo nosotros a la hora de la música. A mí personalmente al principio me resultaba muy difícil y da como miedo, obviamente, como escucharlo, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Voy aquí más seguro, lo toco aquí de esta manera y ya tiro para adelante, pero yo creo que hay que tirarse a la piscina. O sea, no se consigue si no se intenta, entonces dale para ahí. Te perderás, es totalmente normal, hay que perderse muchísimas veces para aprender a encontrarse y entonces te aprendes a encontrarte y luego ya le tienes menos miedo y luego ya estás ahí flotando en la cosa un poco. ¿Para qué tirarse a la piscina? Si no... Oye, yo pienso, en mi experiencia personal, es que es difícil siempre, o sea, es difícil prestar atención cuando tu atención está 100% dedicada a controlar un instrumento. O sea, me parece que al principio eso, por ejemplo, en batería siempre te dicen, no, toca relajado, toca relajado. Eso es imposible. Relajado estarás tú, ¿no? Claro, pero eso es una cosa que yo con el tiempo, yo ya no se lo digo a los alumnos, porque me parece que es absolutamente... es un objetivo, evidentemente, pero no a mí no me parece alcanzable cuando uno está aprendiendo. Yo creo que por la contra, creo que sí se puede si reduces el factor de complejidad de lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? O sea, sí que igual, o sea, supongo que cada instrumento tendrá sus peculiaridades, ¿no? En un batería igual me imagino tocando solo el ride, quizás, y aquí en el piano igual, intentando como tocar solo incluso una mano, o lo que sea, es como reducir aquí la dificultad para intentar equilibrar la escucha con lo que sea. Eso, para que lo dices, o sea, quizás eso es algo que desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Cuando la gente empieza como a estudiar y tal y cual, yo lo he notado mucho cuando me han enseñado que, claro, la batería son varios elementos, en verdad como todo, ¿no? Son varios elementos, pero es verdad lo que tú dices. Yo, por ejemplo, yo hago un ejercicio muy habitual en mis alumnos, enseño una canción de rock, lo que sea, y nunca han tocado, yo les obligo a tocar solo la caja. Claro. Porque a veces tocar con una pista es imposible, ¿no? Un niño de 6 años, 7 años, un niño, una niña de 6 o 7 años no consigue tocar, ¿me entiendes? No perderse.
Entonces yo les obligo a tocar la caja. Eso les activa un montón. Sí. Ahora solo el charlet, ahora solo la caja, ahora solo el bombo. Aunque no es el instrumento en sí, pues el instrumento es otra cosa, pero eso te obliga a estar escuchando, es lo que tú dices. Claro, no puedes estar concentrado en 6 cosas al mismo tiempo. Pero yo realmente creo que eso de la escucha es una cosa que, si bien tienes que desarrollar desde el principio, a mí me ha costado muchos años estar, o sea, ¿cómo decir? A mí me ha costado muchos años disfrutar lo que estoy haciendo a la vez que estoy escuchando. Entonces Entiendo. eso es algo que muchas veces me ha resultado un poco, he sentido ansiedad porque la gente me lo decía, Andrés, escuchar, no me da para todo. pero sí, desde luego una cosa que uno dice que hay que educar desde el primer momento. Sí, estoy de acuerdo. Sobre todo en la batería, la gente pues es un instrumento que es muy visceral y la gente tiende a tocar muy fuerte, Sí. ¿no? Y no es necesario, es que no es necesario. No. Y es una cosa muy, yo creo que del imaginario colectivo, y no es así. Y eso es un error muchas veces cuando se enseña. Lo primero es que no hace falta, si es que no es necesario. Además la batería es como un instrumento muy peculiar, ¿no? O sea, dentro de los instrumentos... Claro. Es que es una suma de instrumentos realmente. Sí. Y luego tiene, tiene muchos... a mí me dijeron una vez, si solo tienes pasta para un músico bueno, que sea el batería. Y sin duda, porque al final es el que define todo. Tú tienes un bajista del copón, pero tienes un batería que está dando aguas y el bolo suena a aguas. Es que Sí. te lo Porque puedo pone el envoltorio, el emplate del plato, no del rayo. Pone la forma, lo que te decía El ¿no? Antes de emplatado, dar ¿no? los unos, de tal, claro, es el que da la forma. Nosotros al final estamos tocando acordes, sí que hay como una forma en la sensación de lo que es el peso armónico de tensión-resolución, pero eso es un color y eso es una pared. Tú pones la forma del edificio y nosotros la pintamos de alguna manera, ¿no? Es una cosa así. Sí, es verdad que... Bueno, eso es una cosa que yo toco a los alumnos y alumnas, yo lo hago mucho porque a mí me da coraje. Me enfada que la visión sea esa. Porque Claro. cuando empiezan a tocar... Entiendo que es difícil para un niño o una niña pequeña es difícil... Tener ese control motriz. Claro. No existe. Ya. Es que no está ni eso tarda en tiempo. Pero sí que hay una cosa que es muy mental, de que lo han visto siempre. Esos escenarios, ¿me entiendes? Tupacu. Eso está en el imaginario colectivo de todo. Entonces, eso yo creo que hay que acabar con eso. Pero bueno, Tía, entiendo. se hace lo que se puede. En el caso del bajo bueno, generalmente el bajo ya tiene su particularidad porque es un instrumento generalmente no es muy popular. Claro. Entonces la gente que llega al bajo o ya ha pasado por otro instrumento antes, entonces de esa parte un poco de que hay que darle duro y ya no está. O es gente que tiende a ser un poco más reservada de por sí, porque como no es un instrumento que va tan en la cara, Sí. ¿sí? Entonces no quiere ser guitarrista, casi, ¿sí? Entonces el factor de darle duro por ese lado no está y de golpear, pero al tener cuerdas más gruesas y todo, también tiene esto de que para darle, sacar el sonido, de cierta forma al principio sí es un poquito más físico, aunque con el tiempo Sí. te das cuenta que no. Ahora el problema que hay es que y yo he visto mucho con mis alumnos, al ser un instrumento que tiene el sonido tan grave, hay cosas que no se dan cuenta. Dicen, okay, wow, no sabía que eso es lo que estaba pasando. Y más bien el rato de escuchar es darte cuenta qué es lo que realmente está haciendo tu instrumento. Yeah. Porque se confunde mucho con lo que está haciendo el teclado Yeah. o con lo que está haciendo la guitarra, tal vez. Y pasa muchísimas veces que es como que, sí, entiendo por qué estás haciendo eso. Y está bien, porque estás intentando prestar atención a lo que está pasando. Pero eso no es lo que está haciendo tu instrumento. Claro. Muchas veces tú lo que estás haciendo es... Y el resto del mundo es lo que está haciendo todo lo que tal vez te está pareciendo Sí. guay o chévere y no es necesariamente lo que tu función. Claro. Luego al ir, al escuchar y estar pendiente, para mí fue súper importante, fue un momento de descubrimiento, de abrir los ojos. La primera vez que toqué yo una guitarra con alguien más tocando el bajo después de ser bajista mucho tiempo. ¿Sí? Sí. Porque estaba tocando y de repente fue un... ¿Por qué tocas esa nota? Así, mira, ahora me doy cuenta de la puta mierda o cómo te jode la vida cuando el bajista toca una nota que no debería tocar. Wow. Y dices como, wow, por eso es tan importante que tengas esa capacidad de escuchar y tener ese criterio de decir, ok, mi función es poner la raíz y tocar estas notas, porque si toco una nota que está fuera de esto, sí, tal vez te estás expresando y todo lo que quieras, pero más que nada le estás jodiendo al resto y no estás dándole un servicio a la música.
Y por eso es importante estar escuchando y tener también esa percepción de, ok, ¿qué pasa? ¿Qué toma tiempo? Es lo mismo, ¿no? Cuando alguien está tocando esto, si yo toco esto, sobre esto es una cosa, pero si yo toco esto, sobre es otro planeta. Y tal vez esa no es de la sensación que necesita la canción, ¿sí? Y bueno, eso lleva a todo otro tipo de conversación, pero el hecho de desarrollar esa capacidad de escuchar lo que está pasando desde el lado del bajista con el resto es muy importante, y sí toma tiempo. A ver, cómo lo he trabajado yo con alumnos generalmente pones la canción, ¿sí? Y muchas veces me quiero aprender tal canción, ok, y lo que hacemos es, ok, digamos que la canción es lo que estamos haciendo, un 6-2-5-1, que se repite mucho, y es, solo toca blancas, y solo sigue la forma, y escucha cómo suena con el resto, y hasta que mientras esto no te suene súper bien con el resto, no estás prestando atención, ok, mira, el bombo está ahí, oh, mira, la guitarra cuando voy a toca ahí, o el teclado hace, hasta ahí comienza a desarrollar un poco ese sentido de mi función o mi relación frente al resto, y es un poco lo que me ha ayudado a mí a transmitir la idea de estar presente mientras o ser un poquito más consciente con lo que está pasando. De ahí fuera de eso estoy de acuerdo con los dos, que es algo que toma tiempo, porque tienes que estar muy, muy seguro de dónde estás en el instrumento. Entonces, para poder relajarte y levantar la cabeza y escuchar qué es lo que están haciendo el resto, y toma un rato. Hay gente para la que es muy intuitivo y súper rápido. Hay otra gente que a mí me tomó bastante tiempo también, porque tuve que salir mucho de no estar pendiente de la siguiente nota es esta, y no te equivoques porque es aquí, y uno desarrolla también señales visuales. Yo me acuerdo en mi caso, al menos, era, ok, para el siguiente acorde le regreso a ver al guitarrista para estar seguro, porque generalmente, no sé, la diferencia entre la primera parte y la segunda parte era un acorde. Y ver a dónde va. Entonces movió la mano hacia arriba, ok, entonces sé que es el siguiente, y quitarte un poco de esas ayudas y confiar un poco más en tu oreja y estar pendiente de lo que está pasando, toma un rato. Y ahí es cuando realmente comienzas a escuchar lo que está pasando y comienzas a tomar otro tipo de decisiones. Una cosa, bueno, un ejercicio que ayuda bastante, al menos a nivel de piano, es que, volviendo con el símil de que es un poco de que la música es un lenguaje y hablamos y escuchamos, ¿no? Es estar tocando mientras hablas con una persona o dices algo o lees algo, ¿no? Si somos capaces de estar tocando una cosa y la practico lo suficiente como para poder estar hablando contigo mientras lo digo, o leyendo una cosa mientras lo estoy tocando, es que la mano tiene suficiente independencia como para poder prestar mi atención a otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese es el objetivo. Primero, lograr estar cómodos en una canción sencilla o algo así fácil, practicarlo hasta que podamos hacerlo de manera como sin querer, ¿no? O sea, como prestando atención a otra cosa, y luego tocarlo con más músicos o con la base que sea, y entonces ahí ya tenemos ese porcentaje libre de cerebro como para poder unir todos los cabos de estas cosas. Pero claro, cada instrumento tiene su... A mí me pasa, tengo los alumnos que el bajo no lo escuchan. Claro, para transcribir canciones y tal, digo, no, es que es fundamental lo que tú dices, escucha el bajo, porque da igual lo que yo haga, que al final la última palabra de ese nivel lo pones tú por cómo funcionan los armónicos y así. Entonces, claro, cuando estás enseñando música, ¿no? Para transcribir tienes que escuchar el bajo, si no lo tocan, ¿no? Claro, si no no lo escuchan, está desaparecido, y es un misterio. Y es una pena, porque realmente son como eso, bajo y batería son dos instrumentos que tienen los que más responsabilidad dentro de a ese nivel, ¿no? Y tienen... Bueno, la batería tiene mucha mejor fama que el bajo, la verdad. De largo. Es verdad, el bajo está, tiene una muy mala fama para la gran responsabilidad que tiene. Y lo positivo es que también hay menos competencia. Por eso mismo. Es verdad. Sí, pero y solo para terminar, antes de ir a tocarlo de otra manera, o sea, en otro estilo, como sección rítmica, que es lo que hacemos mucho cuando tocamos juntos también, ¿no? Cuando alguien viene, asumamos que tenemos a Jonada, el saxofonista, ¿no es cierto? Y viene y está tocando, cuando lo estamos acompañando, como sección rítmica, ¿qué es lo que estás prestando atención? ¿Cómo se acercarían ustedes? Porque es diferente tocar sección rítmica así, solo los tres, versus sección rítmica con alguien tocando una melodía o tocando un solo. Hola, disculpa que te interrumpa, pero esto solo tomará unos segundos de tu tiempo. Quisiera agradecerte por ver este video y pedirte que nos cuentes en los comentarios qué te ha gustado de este contenido para que así podamos seguir mejorando. Y recordarte que, si te interesa apoyar esta iniciativa, darle a like y suscribirte al canal es una acción que no toma mucho tiempo y nos ayuda inmensamente. Gracias. Seguimos con el contenido. Entonces, ¿cuál sería un poco su acercamiento? ¿Qué es lo primero que viene a la cabeza? Comencemos por qué no hacer.
¿qué es lo que no harían si es que alguien está tocando un solo? Caer en tener más presencia que el solista. Ok, vale. Eso es una cosa que no haría, digamos. Y procuro tocar más flojo al principio. Más flojo, más bajo en volumen. Sí, menos intensidad para escuchar qué va a decir, qué va a hacer, qué va... Y luego intento ser más... Probablemente en este caso sí que era más reactivo al teclado. De más espacio también. Claro. Entonces seguramente sería más reactivo a lo que el solista propone. En cuanto a fraseo, digo, y tal. Eso sería un poco... Lo que no hacer, eso es no sé, tener más presencia que el solista. No por nada, no por una cuestión de que tiene su de minuto de gloria ni nada de eso, sino por el rollo de que, bueno, no tiene sentido. Si está soleando, pues está soleando él, ¿sabes? Es una pregunta muy interesante porque nadie habla de cómo acompañar. No, es un misterio. Nadie me dice, yo lo primero que he pensado cuando me has dicho qué no hacer, lo primero que pienso es en tocar, si no puedo cantar, encima de él lo que está haciendo. Que tiene un poco que ver con lo que estábamos hablando antes de estar escuchándonos. Porque es muy fácil eso, ponerse, ¿no?, a seguir pues yo sé ya estos acordes que tengo que tocar, no tendría por qué estar escuchando al solista, ¿no? Porque él también en teoría va a pasar por esos acordes. Pero claro, hay tanto ahí que ver con respecto a que él puede acabar las frases en un lugar donde yo no estoy apoyando y viceversa, como que puedo estar luchándole más a contra de a favor. Entonces, lo primero, al principio mucha calma, y con el tiempo vas cogiendo, vas como calando a cada persona, ¿no? Vas viendo cómo hace, intentar cantar lo que está haciendo y intentar acompañarle de la mejor manera posible. Acompañarle a veces es ir con él, a veces es marcarle las respiraciones, tocar cuando él no toca, es una cosa muy difícil y no hay una respuesta clara para que funcione para todo, pero sí que está claro que hay que estar escuchándole. Y a mí, por ejemplo, con respecto de experiencias, cuando me pasó de que cuando me subí una jam con una melódica, que claro, ahí los pianistas, claro, normalmente nos podemos autoacompañar a nosotros mismos, generalmente los guitarras se callan cuando tal, pues si nos acompañamos nosotros. A mí a veces me gusta no tocar la izquierda para que toque la guitarra y simplemente solear y que acompañe él, pero me pasó una vez ir con la melódica y claro, cuando uno se siente, lo que te pasó a ti con el bajo, ¿no? Cuando se siente uno ahí delante y que la función que está acostumbrado a hacer, que es la de comping en este caso, la está haciendo otra persona, te das cuenta del poder que tiene y lo que hace. Es como, yo no quiero acabar todo esto aquí, que me estás forzando a acabarlo aquí porque no me estás escuchando. Y entonces como, yo creo que es una cosa súper interesante, sería increíble, ¿no? Maravilloso que todos pudiéramos tener la experiencia de tocar todos los instrumentos para sentir cómo son los roles de los otros. A mí ayudar a aprender a tocar la batería me ayudó muchísimo, literalmente fue descubrir y entender un lenguaje que no va con notas y alturas de tal, pero es un lenguaje muy importante que hasta entonces era todo misterio, pero empezar a tocarlo me ayudó a eso. Entonces supongo que tocar poco, porque en general cuando se empieza a acompañar se toca mucho, es normal porque sientes que tienes que tocar y hay una especie de miedo al silencio. Siempre hay, ¿no? Y como dices tú, siempre hay tiempo a tocar más, siempre hay tiempo a que la cosa crezca, toca poco, intenta cantar, llenar lo mínimo, igual alguna melodía, igual algún acorde, pero poquito a poquito. Es gracioso, pero con los bajistas pasa mucho esto. Es un poco el miedo al silencio. Todos se comienzan a callar, sí, y bajas de intensidad un poco, pero igual estás acompañando de todas maneras. Y un error común que yo lo cometía un montón y que he visto que es común cuando iba a la escuela y veía que pasaba las primeras clases de combo es alguien más está soleando y un poco más tú estás haciendo un solo atrás también. Al ser un instrumento melódico, rítmico, y es como que se callan los armónicos, todo, y me quedo yo con el batería acompañando, es vacío. Y es un poco mi momento de brillar, a pesar de que no es tu solo, y comienzas a escuchar casi una frase y tú vas atrás también, que está bien a ratos acompañar o demostrar, pues no es una forma de demostrar, pero sí de estar escuchando, y es como que, mira, esto generó esta respuesta en mí, qué chévere, o sea, qué bien, pude hacer algo, qué guay que pude hacer, colaborar a lo que estás diciendo, pero también hay que tener un poco de criterio de, ok, pero él es el que está hablando. O ella es la que está hablando, es su tema, su opinión sobre lo que está pasando, su tema de conversación. Yo estoy aquí para dar el espacio y sí, si hay algo que es importante, ayudar a que sea más fuerte tal vez esa idea, que tenga un poco más de peso, colaborar o darle ideas para que siga en el discurso, pero no meterse en el camino. Claro. Y eso toma también un rato, eso sería el no hacer. Sí. Claro. no tocar un solo melódico atrás del otro solista. Y otra que también es interesante, al menos en la cuestión del bajo, es que depende del instrumento. Generalmente una cosa que he aprendido con el tiempo es si es solo de teclado,
intento tocar lo más grave posible, lo mismo con solo de guitarra. Pero hay veces que los guitarristas comienzan con su solo súper grave e intento tocar más bien un poco más de arriba porque así no estoy mezclado en las frecuencias con ellos para que se entienda lo que están haciendo. Claro. Eso es súper importante. Y otra cosa que he aprendido con el tiempo es que a los baterías les gusta que sigas tocando siendo bajista en el solo de batería para también tener una idea de dónde están. Claro, porque también es como que... Sí. Porque tenemos este dilema que es solo de bajo todos se callan. Como gracias, yo te estuve acompañando todo el tiempo como para que tengas una idea de por dónde estás. Sí. Pero cuando es solo de bajo, que te den, ¿ah? Claro. Tú verás. Claro, es complicado. Y lo mismo el solo de batería, es como que solo de batería, wow, sí, un poco más y me pongo a conversar yo también y me avisas cuando termines. Un poco triste. Que es un poco hasta como lo dice David, o como dice un contrabajista, dice, es un poco una falta de respeto. Yo te estaba escuchando mientras me decías lo que opinabas, y el rato que yo tengo que decir lo que opino es como que sí, ajá, me voy por una cerveza y ya vuelvo. Sí. Tal cual. Y pasa mucho. Entonces, ese sería otro, no cuando es el solo de la otra persona, sin importar qué instrumento está haciendo, tengas que tocar, prestar atención, ¿no? Escuchar un poco lo que está pasando. Total. A mí la verdad me gustaría aportar a todo esto que estamos diciendo el concepto esto de, claro, que es solo de la otra persona. Yo personalmente, para mí es una cuestión de roles, pero improvisar estamos improvisando todos y creo que está bien pensarlo así. O sea, de la misma manera que está bien que cuando empieza el solista y al principio hay un silencio, ¿no? Como veníamos hablando, y solo batería y bajo, por ejemplo, eso es disfrutable, ¿no? Entender que eso es música 100% válida y precisamente está respirando la música y un walking bien tocado y un ride bien tocado ya nos... si está, o sea, hacerlo tan bien que hasta la cosa más... que no haga falta más, disfrutar de esas cosas sencillas también, ¿no? Entonces, yo cuando un saxo o una trompeta improvisa, yo no estoy pensando en plan, es su solo. Es más como si fuéramos un escuadrón en el que estamos todos juntos y todos... Es como cada uno tiene una parte, ¿no? Del barco, uno tiene las velas, otro tiene el timón, otro tiene tal, y vale, hay uno que dice para dónde se va, ¿no? Pero al final depende de cómo funcione todo el barco, que eso funcione, ¿no? Entonces, para de alguna manera quitarle la presión al solista de, es mi solo, y ponerle un poco de tensión, sí, a la parte de... No tensión, sino valor, creo que es la palabra. Poner en valor toda la música, todo lo que sea compi, no acompañamiento, es igual de válido y es igual de disfrutable. Y no tiene por qué haber un solista para que eso sea así. Entonces yo creo que si tocamos con esa mentalidad e intentar hacer todo bonito, hay alguien encima o no, también se disfruta más la música, creo. De acuerdo. Intentamos la misma progresión en otro estilo y conversamos un poco de eso y luego pasamos al tres cuartos. Vale. Sí, lo hacemos un poco... Ya que estuvimos hablando rock, lo hacemos, de los alumnos de rock, lo hacemos un poco rock primero, de ahí lo hacemos reggae y terminamos con esta parte. Genial. De reggae es jamming casi, ¿no? Sí. Entonces, un rock, Frank. Un rock, ¿eh? Sí. ¿A qué velocidad vamos a hacerlo? 1, 2, 3, ¿no? Genial. Sí. paso. Efectivamente. Yeah. Bueno, interesante. Sí,
¿no? Suena a todas las canciones. Claro, no, ahora está petando una de Miley Cyrus, que es así, literal, además es este tono. Es tal cual, ¿no? La de Flowers es este tono, sí. Sí, yo estaba tal cual lo mismo. Ya. Sí, a mí también mientras tocábamos de un punto era, wow, me suena a tantas cosas. Sí, sí, sí. Efectivamente. Es muy común, funciona muy bien. Sí, funciona, es una progresión. Va solo, es de quinta, no puedo ir más. Hacemos en reggae y luego comentamos un poco y cerramos esta parte. Al reggae lentillo. Sí. Ahora vamos a hacer una entrada, ¿no? Que es lo típico del reggae, ¿no? Vale. Las cosas, los films. Voy a poner aquí esto. Sí. Voy a cambiar un poco el sonido también. Pues. Entonces podríamos hacer... Bob Marley estaría orgulloso Sí. de nosotros. Bueno, no sé yo. No lo digo por mí. Bueno, a ver, ¿cuáles las diferencias, las principales diferencias que notan? Para empezar, a nivel rítmico es mucho más como predecible, ¿no? Es música que Claro. parece que se acerca más a un patrón. Y a ese nivel quita mucha carga mental de pensar cuándo hay que tocar, porque es más evidente, ¿no? Es decir, en el caso de rock, yo personalmente estoy más perdido porque en rock y teclado es más un instrumento de guitarra, ¿no? Entonces no es tanto que pasa aquí. De hecho, el approach que intenté hacer es más eso y más claro. Imagínate que eres una guitarra y sobre todo se nota a nivel también armónico el hecho de hacer acordes más básicos, menos tensionados, más evidentes, power chord, que serían en plan con tónica y quinta en la mano izquierda, ese tipo de cosas. Y en el reggae pues es un poco lo mismo, tampoco complicarlo mucho con las tensiones y quedarse en el patrón y que groovee hasta el infinito. Entonces la parte buena es que no tengo que pensar cuándo tengo que tocar, qué tipo de patronado y todo eso, es como ya hay una guía para eso, es tirar por ahí y a disfrutar. Sí, yo también, la verdad que me parece... el tema de la batería con los diferentes géneros es que es complicadete porque tienes que cambiar el sonido de mucho. O sea, no... Esto, por ejemplo, no es muy rockero. Entonces, claro, esto no es muy rockero, no pasa nada, yo le he puesto eso ahí, ya sabes, no pasa nada tampoco que sea. Le he puesto algo para mitigar porque tampoco... Sí que se utilizaba mucho antes así, pero que es un poco más... Y en el reggae pues igual también las baterías de reggae, como, yo creo que son otro instrumento, casi no... Es muy típico pues eso, que todo sea muy seco, tal, entonces eso es un poco complicado, ¿no? Entonces es muy difícil decir, bueno, con un mismo set, sin hacer ningún tipo de modificación, tocar otro estilo. Hay estilos que sí, pues el jazz, el funk, fusión, pues sí, porque depende un poco de tu... Puedes estar más cercano a algo, ¿no? Yo estoy más cercano a algo más jazzero, estoy más cercano a algo más progresivo, entonces yo elijo este set, pero hacer reggae después de hacer un tema de, o sea, algo más jazzero, me tienes que poner algo, porque si no va a sonar muy extraño. Y luego en el tema del reggae también, esta cosa típica, ¿no? De que la velocidad influye mucho en qué tipo de acompañamiento vas a hacer. Porque si es rápido, yo cuando va rápido tiendo a swingarlo un poco más. Es que es casi ska lento, ¿no? Sí, es que... pero cuando es lento... Esto típico...
su tresillo, tal y cual, pero que puede ser igual de rico con swing que sin swing. Y eso muchas veces, si no lo has tocado antes, a mí a veces me hace perder un poco. Hay mucha gente que sí que... Por ejemplo, cuando hemos empezado a tocar, yo he empezado a hacer como 3 semicorcheas. Luego se ha empezado a parecer un poco más a esto. Entonces, pero bueno, es una cosa guay, ¿no? Vas viendo y, hostia, pues esta persona, vale, pues... Parece que otros estilos pueden ser más, es lo que tú has dicho, ¿no? Que tú sabes el acompañamiento, a lo mejor yo lo sé menos. Eso puede ser, porque ¿no? En el rock, por ejemplo, depende mucho. Tú has empezado a hacer corcheas, ¿no? Entonces, bueno, está claro que cualquier patrón de bombo que haga ya va a funcionar, ya es cuestión mía. Entonces, supongo que lo has hecho por eso, claro, porque ya sabía que, bueno... El rock, el típico Sí, más y eso básico. da igual, como si hago, o sea, si hago 1 o 2, da igual. Lo que no debería hacer probablemente es semicorchas con el bombo, eso sonaría más funk. Sí. No... Igual eso va a sonar un poco menos rockero, pero bueno, también, no sé, podría ser. Pero eso, que igual ahora, mira, había más, más dudas por mi parte, ¿no? Ajá. Yeah. Y no es que yo sea el gran bajista de batería de jazz, pero bueno, no sé. Para mí, cosas que son interesantes es... A ver, primero haber hecho el walking es diferente, porque con el walking antes yo tenía más este rol de mantener. Sí, aquí como bajista todavía mantengo, pero es muchísimo más libre. ¿Estás hablando del rock o del...? En los dos. En los dos. Bueno, en el rock es más libre porque pienso todo un poco más pentatónico. Entonces tengo menos notas de dónde elegir. Porque donde comienza a meter otro tipo de notas puede funcionar, pero así como tú me dices, hay ciertas notas que ya no. Entonces yo pienso... Y con eso juego todo. Y ya está. Y con eso, las diferentes versiones que yo le dé, no hay muchas notas de aproximación, generalmente es raíz, quinta, tal vez una tercera por ahí, pero es de eso, es más una cuestión del ritmo y mantener el punch ahí, lo que sea que se me ocurra con eso. Entonces por ese lado me vuelvo mucho más rítmico y me libera una parte de mi cerebro que dices tú, es como que, no hay que pensar tanto en notas. Es importante, no digo que no, pero me libero un poquito de ahí. Cuando toco reggae, en cambio, es como que, qué bien, me sirve un montón lo del jazz, en cambio, porque tengo todas estas notas a disposición y realmente mientras yo me ancle con la batería, todo camina. Entonces, un montón de espacio. Y tener eso es como que tener esa cantidad de espacio y solo dejarlo caer, es como que, qué bueno. Pero tener súper claro en dónde están esas notas de la armonía me ayuda un montón, porque me acuerdo de las primeras que tocaba reggae, yo venía de tocar punk antes de eso. Claro, para mí era... que suena, que está muy bien. Pero la tercera vez como que ya está, yo estoy aburrido. Que si la canción lo pide, es lo que hay, está muy bien, tampoco tiene nada malo. Pero ya como sección rítmica, en el reggae, como bajista, tienes una libertad melódica que es muy, muy divertida. Y si tienes claro en dónde están todas estas notas, eso dices, wow, qué bien puede ser, porque puede hacer lo mismo. Lo puede hacer y ya tienes otro color, y eso es algo que en ese caso ayuda mucho a ver, o tener un poco de conocimiento de armonía y de las notas que puede hacer, porque el jazz el reggae te aguanta un montón de cosas del jazz en la línea de bajo. Puedes hacer notas cromáticas, un montón de cosas que lo hacen. Y funciona. Funciona muy bien. En cuanto al color, al cómo cambia siempre un poco de ecualización. Entonces no he hecho nada de eso. Pero sí intenta que sea un poquito más gordo, porque tiene que estar mucho más abajo, mucho más atrás. Me acuerdo una vez toqué con Pato Banton, que es un tío que hace reggae, así de verdad. Y yo me acuerdo que llegué a la prueba de sonido, puse todo así, el tío se acercó a mi amplificador y me bajó todos los agudos y todos los medios altos y me subió todos los graves. Ya ni siquiera me escuchó tocar, solo literal llegó y hizo eso. Y comencé a tocar. No, nada. Y comenzamos a tocar y fue como... Ya, sí, es que en la banda tiene completamente sentido. Yo soy dueño de ese pedazo y les dejo espacio a todos los demás en todo lo demás.
Y entonces sí, yo creo que sonoramente sí hace sentido. En el reggae el bajo es primordial, o sea, es como además la impresión que da, el impacto que da yo de verdad que eso creo que es el más importante dentro, es que es una música que esa melodía es como trance, ¿no? Es un poco trance. Sí, totalmente. Es brutal. Me parece que hasta que a diferencia de cómo pasaba cuando lo hacíamos en jazz, como que un poco nuestros roles se han cambiado ahí. O sea, porque sí. en el de reggae, yo tengo que, por cómo es el estilo y tal, yo tengo que estar cuadradísimo en eso y tengo que hacer eso. Igual hay dos variaciones rítmicas para momentos muy puntuales, igual que un fill de caja, digamos. Pero es como yo tengo que estar ahí aguantando el tuncandum, que está maravilloso, igual que tocar negras en una guitarra, o sea, es disfrutar de eso también. Y da la sensación de que tú estás por ahí mucho más libre y más abajo. Y como también más como tirado para atrás, ¿no? En el jazz parece que el bajo tiene que ir ahí como lo que tú decías, empujando hacia adelante, pero en el reggae se puede recostar hacia atrás el bajo, que ya están nosotros ahí aguantándole, ¿sabes? Y ahora somos nosotros el que arrastramos al bajo detrás. Es verdad, eso no había pensado, pero sí, es curioso. Un poco de cosa. Muy bien. Es la importancia del oído, que bueno, ya lo hemos dicho en la sección anterior, ¿no? Pero claro, que tengamos acceso a unas transcripciones, a unas escalas, a unos papeles que digan unas notas, es útil y ahorra trabajo y puede ser muy práctico, pero también me parece que es un poco un arma de doble filo, porque hace que de alguna manera la música nos entre por los ojos y luego la imitamos, cuando en el fondo, quieras que no se puede poner todos como los matices y las enjundias de cómo suena algo, no se pueden poner en un papel y con palabras y con matices musicales. Es importantísimo, súper importante la oreja y escuchar. Y bueno, si tienes la oportunidad de tocar con gente que sepa de ese estilo, obviamente eso es lo que ganas, ¿no? Porque eso es claro, música es muchísimas cosas, ¿no? Tiene música electrónica, tiene música latina, tiene música, y entonces claro, en en unos sitios unas cosas funcionan, en otros no, y todos son igual de válidos y todos son maravillosos, entonces nada, hay que escuchar muchísimo y escuchar muchísimo, básicamente. Es un poco la moraleja. Que es importantísimo, porque mucha gente, claro, me pregunta, ¿por dónde puedo empezar a tocar jazz? ¿Qué debería hacer? Y yo creo que lo primero, la primera respuesta a eso es escucha. Es súper importante como tenerlo todo ahí detrás en la cabeza, porque de lo que se come, luego es lo que vas a tocar tú. O sea, entonces, claro, es muy difícil tocar un género si no hemos escuchado el género antes, y eso tiene como que ir quedando ahí detrás. Entonces, cuando antes nos pongamos a escuchar distintos discos de música, otra pregunta sería, claro, ¿por qué empezar a escuchar jazz? Eso ya es total, pero sin duda, lo primero, incluso antes que tocar y conseguir un instrumento, es ponerse a escuchar y cantarlo incluso, y hacerlo hasta tuyo de esa manera. O sea, pero escuchar es fundamental, vaya. Sí, total. ¿Tocamos un blues? No, vamos primero la misma progresión en 3/4, porque a la final cambia un montón, ¿no es cierto? Porque es el ritmo, el rato que le quitas algo que he visto yo tocando, el rato que le quitas un pulso, me ha pasado, ponte, cuando tocas un tema, un estándar, por decir, de 4/4 lo pasas a 3/4, me comienzo a dar cuenta que no solo le quito pulsos, también le quito acordes. Porque de repente es ¡guau! En este compás hay 2 acordes y este segundo acorde o este primer acorde no me dice nada. Voy a fijarme solo en el segundo porque igual todavía suena a lo que debería sonar y me hago la vida más fácil. Y en general la canción suena mejor. Efectivamente. Entonces pasa mucho esto. Bueno, en esta es una progresión simple, entonces no voy a quitar acordes. Pero te da una sensación, si bien tenemos esta percepción de que el 3/4 en este caso, que es un vals, es un poco... No sé si frenético, pero la forma pasa muchísimo más rápido porque tienes un pulso menos. Y un poco te obliga a estar un poco más sobre la marcha, porque tienes que estar pensando más rápido de qué va a venir. Total, sí. Entonces es interesante y creo que es algo que hay que explorar. A mí una vez me dijeron que los compases binarios, el 2/4 y el 4/4, son cajas y son verticales, son como marchas que suben y bajan. Sin embargo, los ternarios son redondos, son un trance que, claro, al tener 3 pulsos impares, como la sensación es más eso de rueda que no para, no es tanto como el otro tiene más pulso fuerte, pulso débil, pulso medio fuerte, pulso medio débil. Este es una vorágine de cosas, ¿no? O sea, yo creo que invita más al trance que al otro, vaya. Ya. Misma progresión en 3/4, son 6, 2, 5, 1. Yes. ¿Sí? En si bemol.
Cuesta un poquito más hacerlo swingar al principio, ¿no? A pesar de que se mueve. Sí, sí, sí. Pero ya después ya comienza a encajar. También es porque no se toca tanto. Bueno, se toca, pero no es tanto, no está común. No está tan común. Efectivamente. Sí, eso es algo que lo del 3 es impresionante como... Bueno, para tocarlo en este rollo, Sí. El rollo manchesero, tal, es súper incómodo. Yo lo primero que me doy cuenta es que comienzo a pensar más. Sí, yo también. Estás más pendiente, claro. Claro. Menos en automático. Menos sí, en automático. Total. Sí. En el 4 solo siento, o hasta en el 2. Claro. En este sí estoy 3. 3. Como para acordarme, aquí se acaba. Ya. Aquí viene el siguiente. Y es Sí, por el interesante. contrario también da más pie, ¿no? A más, por lo menos, no sé, yo lo siento así, da más pie a jugar más. Cuando lo tienes controlado, claro, pero... Por ejemplo, en el 3 pasa mucho que el patrón de Charles no es muy no hay mucha variedad. Todo el mundo lo hace diferente. Hay varios que... Luego hay uno muy habitual. Hay un montón de diferentes y claro, nunca sabes uno con cuál te sientes más cómodo o tal. Yo al final voy cambiando, pero sobre todo yo me enfoco mucho en esto. Voy variándolo, pero cuesta mucho más, la verdad que sí. ¿Tú cómo lo ves? A mí me parece que a nivel jazz, los estilos de jazz ya tienen como muy implícito de 3 contra 2 constantemente. Al tener swing, ya tienes eso. Y en estas músicas aparece mucho, pero me parece que en el 3, por una cosa estética, supongo, se da mucho, ¿no? Y nos ha pasado que tanto tú como yo en muchos momentos estamos tocando un 3x4, pero estamos tocando negras con punto. Y de repente estamos dividiendo un compás de 3 en 2. Y claro, no creo que es en plan, oye, pues estamos tocando 3, vamos a hacer que suene el 3. Es interesante, por supuesto, pero también el que una parte de la banda esté dividiendo al mismo tiempo en 3 y otra parte en 2 genera ahí una fricción rítmica que da interés, ¿no? Y entonces, claro, pues entonces están como estos 2 planos que están conviviendo a la vez, ¿no? Uno que subdivide el compás en 3 partes y otro en 4, y no coinciden del todo, se coinciden en cada X, ¿no? Entonces aporta interés a ese nivel y abre para jugar, ¿no? Con estas cosas. A nivel armónico un poco lo mismo, a nivel rítmico tenemos esto. A mí algo que me pasa bastante, me libera bastante del walking. Claro. Puedo tocar walking, cuando lo tocas, lo interesante de tocar walking es que no suene tanto a 3, porque generalmente pasa esto que suena 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y la idea es que sea un poco más fluido, ¿no? Yes. Que sea como que una constante que se mueve hacia adelante, que vaya. Que eso es chulo, pero de ahí también te da esta libertad, como no está tan implícito que tu responsabilidad es mantener eso, puede ser justo... ir cambiando como te dé la gana, porque es mucho más libre mientras que en el 4/4 tienes súper claro que Ponte a caminar tú en 3 encima de 4. O sea. exacto, les matas, no te vuelven a llamar. Literal. A menos que seas el dueño de la banda, no te vuelven a llamar. y hay estos cánones, ¿no? Que igual cuando es 4/4, 2/4, cuando comienzas haces blancas como bajista, un poco para dar el espacio de más y después comienza a caminar. En el 3/4 es un poco más abierto, es un poco más como tú quieras. Sí. Que también es chévere, es positivo por ese lado también. Yes. Y de ahí, ya que estamos en este 3/4, también hay esto de... Los otros así que tienen esta mezcla, ¿no? Como el Latin. Sí. Entonces, ¿qué hacemos ahora en Latin? Que a la final es lo mismo, porque se puede sentir un taquete, o 1, 2, 3, 4, como de tantas maneras como uno quiera, como uno se sienta cómodo. Porque a la final es un binario y ternario a la vez. Yes. Sí. ¿Estás hablando de Latin o estás hablando de Afro? Bueno, es que esa es otra pregunta. Claro, para mí Latin entiendo todo lo que son sambas, bossas, que tienen, no quiere decir que no, pero para mí esto, el género, el estilo que más tiene presente esto de 2 contra 3 es Afro, ¿no? Que tiene exacto. Generalmente, al menos de mi experiencia, cuando te ponen Latin o alguien te dice toquemos Latin, asumes Afro o salsa o de ese tipo.
Porque si quieren que toques algo que de otros estilos de otros estilos latinos, te ponen bossa, te ponen samba, te especifican mucho más. Si solo te dicen latín, al menos en la partitura, como bajista están esperando que hagas Tumbado, claro. tumbado a saco. Y te esperas que sea de alguna manera, o ca, tu, kun, can, tu, can, que eso sea un poco la onda. Sí, porque, o si no, me escriben bossa o samba, o cualquier otro estilo, pero son mucho más específicos, al menos en mi experiencia. No sé cómo han sido de la tuya. Yo creo que sí es... es curioso, ¿no? Eso también creo que hay mucha confusión, ¿no? No creo que nadie lo tenga claro, pero yo creo que Latin no es Brasil. Digo, a la hora de expresarlo en una partitura, ¿eh? Sí. Yo creo que igual tira más por lo cubano, igual. Desarrolla eso. Exacto. Yo creo que ahí está el rollo. Y luego lo de ternario, no sé cómo... Sí, probablemente sea afro, pero no sé cómo... Es verdad que muchas veces son algo de la misma cosa, pero bueno, es diferente. O sea, no, si alguien me pone latín, yo no haría... Si de entrada no lo haría, yo haría que su... Pero bueno, no sé, es curioso eso, lo del afro es interesante verlo porque también hay la clave, ¿no? Interesante. Sí, cambia un montón. Yo me acuerdo eso para antes de comenzar a tocar. Para mí el más gracioso ha sido una vez llegué a un ensayo y me dan la partitura que decía ritmo de las islas. O sea, caribeño, ¿qué onda? ¿De qué isla? Ya, claro. ¿Cuba? Claro. Cuba, Calipso, Jamaica. ¿no? Pero ¿en qué contexto era? ¿En qué contexto cultural o Era una musical? mini big band. Wow. Era ritmo, claro, y después cuando ya comencé a oír, sí, claro, a ver, esto era en concepto de combo, ¿no? Entonces era el ensayo de una clase de combo. Y el profesor escribió ritmo de las islas, era así, y a la final yo lo que tenía que hacer era un tumbao. Todo el arreglo tenía así un poco más de otros orígenes latinos, pero mi rol... Ritmo de las islas, Ritmo de las islas. Entonces, y con el tiempo me he ido fijando en eso, en qué es lo que te especifican, y yo también se han visto en mis temas, así cuando pongo... Lo que intento es poner más o menos a qué me suena a mí, pero es a qué me suena a mí como compositor o como arreglista. No es necesariamente tan fácil de expresar para otras personas. También es otro tema de conversión, pero yo he visto, también me pasa mucho, que escribo un tema y tengo en la cabeza, aquí entonces el piano puede hacer eso y les doy y el pianista toca otra cosa. No otra cosa, pero lo interpreta de otra manera. Y ahí mucho me acordaba hay esto que dicen que los arreglistas de Big Band, que escribían pensando en el músico, porque sabían, tal músico toca de tal manera, entonces le escribo la canción así porque así yo sé que va a tocar como yo estoy esperando que suene. Porque no todos los pianistas, no todos van a interpretar la misma melodía o de la misma manera. Entonces tal vez también por eso es un poco ambiguo a veces, como para dejarte espacio a ti para ver qué haces. Yo creo que entre eso y que al final estas músicas también cada uno, digamos, no está todavía suficientemente estandarizado como para que haya un lenguaje colectivo que todos estamos totalmente de acuerdo en cómo se hace. Ya hasta pasa con el cifrado, ¿no? Es decir, un do 9 para alguna persona será un do tríada con una novena, para mí es un acorde dominante con la novena, pero es que depende de a quién le preguntes, lo escribe de una manera o de otra, entonces es una mezcla de las dos, yo creo. Pero bueno. Entonces, ¿en qué lo hacemos? Latín, tumbado. O sea, sería más deseado, ¿no? Vale. La misma progresión.
me quedo eso. Bueno, por todo el viaje estilístico que vamos a llevar. Claro. Es interesante cómo influye. El otro día que estuvimos ensayando con Adolfo, era súper obvio para mí, como una vez que comienzas a tocar un estilo, medio que entras en ese groove y después de ir migrando a otros te toma un rato, ¿no? Y ya cuando comienza a entrar ya comienza a sonar, pero siempre hay ese periodo de readaptación al nuevo ritmo. Y hasta que te acostumbres a estar otra vez de pasa eso. mucho con el latín, ¿no? Cuando alguien dice latín en el contexto de jazz, es una cosa, y vamos a tocar latín, es que es otra cosa, porque claro, el jazz tiene eso mucho de, es decir, algo políticamente incorrecto, ¿no? Pero de apropiación cultural. Totalmente, no. Es muy... Es de vida, es como hay que enseñarlo, es lo que es. Sí, y un profesor mío lo decía, perdón que te interrumpa, No, un profesor mío, por supuesto. que un señor mayor, un batería, gran tipo, Tony Insalaco, él decía, no, es que esto no es latín, esto es jazz en un ambiente latín. Exacto. Pero no es latín. Claro. Y me parece una manera apropiada de expresarlo, Exacto, porque no es... De hecho, yo creo que cuando empezaron a tocar latín, cuando se empezó a tocar latín en estos contextos de jazz, básicamente yo creo que era tocar el estándar de forma binaria, sin el swing. Yo creo que era, y de hecho no tocan en clave, no se tocaba en clave, y no había la clave, o sea, era como, lo que sí estaba es el tumbado, eso sí es que estaba, ¿no? Entonces, creo que era como, vamos a tocar, si lo estamos tocando, ahora vamos a tocar, yo creo que era un poco ese concepto, y luego el tumbado sí que... Y bueno, pues esta gente, ¿no? Como Max Roach, el Mick Jones, la gente pues está ahí. Y casi intro esta, ¿no? De yo qué sé, de Nick Dream, esas cosas, sí. Pero claro, luego, hoy en día ya sí que la gente cuando va a tocar latín, que yo un poco lo que intentaba hacer, no entrar de una manera un poco más estándar, pero más del concepto de jazz, pero luego pues he tocado como un poco songo, ¿no? Entonces la gente va tocando un poco eso porque claro, ya hay otra información también, ¿no? Y porque vas reaccionando a lo que escuchas también como claro, sección sí, por ejemplo, tú rítmica. has tocado una cosa que es bastante más de eso, de piano, de timba y de salsa, entonces claro, es imposible no llevar no tocar a eso. Claro, y a mí también esa interacción me lleva a hacer más cosas. Claro. Total. Es muy interesante. Claro, al final es que... Esto, claro, aprender jazz te forma en estructuras y cosas y te da como la habilidad, ¿no? De que ahora podamos tocar en rock sin tener ni pajolera idea de rock o latín igual, ¿no? Pasa lo mismo, entonces... O sea, se perpetúa la Sí, apropiación cultural. Efectivamente. Pero por eso quiero como torcer una lanza a favor de hay que escuchar latín para tocar latín. Claro, no, o sea, que claro, o sea, obviamente, o sea, porque claro, la mayoría de cosas no son cosas de, pues porque voy a tocar latín no tal, no, realmente se hacen porque ya tienes eso ahí atrás escuchado de, pues escucho a esta gente haciendo latín, son estas cosas, hacen mucho desplazamiento rítmico, el ritmo es Dios en general en toda la música, pero en esta es una alegría, ¿no? Y un poco en contraposición de latín jazz con latín, igual lo de la batería, es que el ritmo con lo importante que es, ¿no? O sea, el hecho de tener como 3 o 4 percusionistas tocando campana y bongos y tal, a como todo eso también se reduce la batería y la estética que sale, ¿no? Y obviamente que también la improvisación y el comping y el modus operandi del Latin Jazz es el jazz, Sí, ¿no? Y exacto. el otro es como más, no sé, más una fiesta de pueblo, o sea, de gente me refiero, no sé. Entonces tiene como unos matices, pese a que se pueda tocar con los mismos conocimientos, ¿no? Como de unos matices para aprender a diferenciarlos bien realmente y tocar una cosa y la otra. Pero bueno. Estoy de acuerdo, sí. Es que hay esos detallitos que hacen Que suene a latín o que suene a jazz cuando viene. Claro. Ya. Exacto, esa es la cuestión, porque claro, es que tú luego escuchas una banda de salsa, ¿no? O una banda, o yo que sé, un pequeño formato, y no suena a jazz. No, para nada. Porque no hay estas cosas de esa reactividad, a lo mejor, de respuesta, ¿sabes? Pero claro, luego tú escuchas a alguien tocando bueno, no alguien, sino pero no escucharán tocando esto a lo mejor una persona que realmente, evidentemente no suena, ¿no? Pero bueno, está bien que tampoco es la pretensión, ¿no? No, es que no es la pretensión. Por eso ponía entre comillas apropiación cultural, porque hay que entender que tampoco es la pretensión, ¿no? No, la idea es poder tocar en el contexto Claro, y darle eso, darle la intención y que vaya
vaya, o sea, sí, que sea gramaticalmente correcto de alguna manera. Sí. Yo lo veo como, por ejemplo, en este tipo de cosas lo veo, de hecho una cosa que tú decías el otro día, no sé, en referencia a qué, pero como que hoy en día las cosas ya no son ni A ni B, ni C, ni siquiera A más B. Entonces yo lo veo como porcentajes un poco a veces. Entonces, incluso con instrumentistas, no sé, tienes un porcentaje, no sé, tienes un 30% de jazz, del lenguaje de jazz, pero luego todo el resto, ¿no? Pues ya es un poco de lo que tú tocas fusión, ¿no? Eso pasa mucho y en los discos hoy en día de jazz pasa mucho eso, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, si escuchas un disco de Robert Glasper, ¿no? Claro, tienes un batería, o por ejemplo el batería de, no me acuerdo el nombre, Larnell Lewis, el de Snarky Puppy, ¿no? Él de una forma de tocar que yo creo que es muy rockera, pero luego, claro, lo escuchas tocando jazz, y tocas jazz de puta madre, pero sabes que no es un batería de tipo jazz de los de vivo, ¿me entiendes? De chiquilín. Exacto, tuve que tener un porcentaje de rock a lo mejor del 60%, pero luego un tipo que... Entonces yo creo que hoy en día va un poco así. Ya. Porque... Es que algo que yo creo que es súper importante en eso y que yo, no sé si la palabra adecuada es sufrí, pero que fue algo que yo vi, que es algo que yo a mí mismo me infligí, es que yo acepté que si quieres ser un buen músico tienes que estudiar jazz. Sí. ¿Ya? Pero es un poco porque la educación contemporánea es o estudias, o sea, la educación formal, o estudias clásico o estudias jazz. Y bueno, sí, te da muchas herramientas, pero a la final es que se utiliza estas herramientas para tocar lo que a ti te gusta. Efectivamente. Exacto. Sí, que ese es el chiste. Después con el tiempo obviamente le cogí gusto al jazz, siempre me había gustado, pero después ha sido un proceso de desprogramación. El roce hace el cariño. Pero le comienzas a coger gusto. Pero algo que es muy cierto es que, claro, el rato que tú tienes estabilidad o has desarrollado estos estudios y vas a tocar algo que te gusta y estás con otra gente que también tiene estos estudios, tienes esta posibilidad justo de escucharte, interactuar. Hay cosas que funcionan más rápido porque tienes este lenguaje en común o esta manera de expresarte en común, pero en otros contextos, es donde nos gusta tocar funk, y como nos gusta tocar funk, pero todos tenemos un poco de educación jazz, entonces el rato de tocar siempre va a estar ese lado jazzero por ahí. Total. Pero también tienes un buen porcentaje de ese funk porque es lo que te gusta tocar. Sí. Pero también te gusta tocar alguna otra cosa, entonces de repente en la mitad del funk, por algún motivo, hubo tumbado y todos tumbaron y sí sonó bastante porque está ese otro porcentaje, porque tienes ese gusto, porque también escuchas. Entonces no eres 100% jazzero, porque hay gente que sí es 100% jazzero y es lo único que les gusta y lo único que quieren tocar y que está muy bien. Sí. Pero son los porcentajes que cada uno tenga. Efectivamente. Total. Para cerrar esto, los latins, hacemos una bossa. Sí. Lo hacemos en bossa mismo, a ver a qué suena. Vale. Sí. Estoy cogiendo el gusto en acabar en el 6, ¿eh? Todas las cosas en vez del 1. Bueno, sí, tiene su onda, ¿no? Eso, gracias, sí. Bueno, latino de todas maneras. Sí. Latinoamérica. Sí, claro, Pero otro planeta musical. Sí. Sí. A mí el piano esto me recuerda más un poco al reggae. En plan, vale, yo tengo este patrón y es más así. De hecho, alguien claro, porque al principio me cuesta diferenciar. Claro, ¿qué se diferencia la bossa y la samba, no? Y claro, que yo creo que una de las cosas que tiene la bossa es que es muy tranquila y forma parte del género, ¿no? O sea, no es tan como enérgica o visceral como podrían ser los sones o todas estas, o las salsas o estas cosas. No es como
Más tal, entonces como más sentarse ahí y disfrutar del paseo, ¿no? Tranquilamente, Sí, del patrón, es... No, de hecho, la bossa es que realmente es un invento estadounidense, quiero decir que es un invento de... La bossa per se. Sí, la bossa en sí, claro, porque es una cosa muy de... O sea, es como... Es una adaptación del folclore, o sea, de la música brasileña a un concepto así de jazzero, digamos, ¿no? Claro, ¿y cómo Pues se llama esa música brasileña entonces? Es samba y sus miles de diferentes géneros y subtipos y tal y cual, pero realmente esto de tocar, el rollo de... Claro, luego los brasileños lo tocan de puta madre porque que ellos tienen mucha más información, pero realmente eso de la bossa nova empezó con los pianistas, ¿no? Estos de los músicos que empezaron a tocar con cosas más jazzeras, Jobim, toda esta gente, y es una cosa que no... Es algo que... Creo que por eso era lo de bossa nova. La nueva bossa, sí. Era como de la nueva... ¿Bossa? ¿Qué quiere decir bossa? Era algo por eso, no me acuerdo. Pero sí, es curioso que es como es como una cosa creada un poco para una necesidad, un poco... Bueno, que supongo que habrá sido muchos casos de mucha música. En este género yo soy un tambor, literal. Sí, porque estoy reemplazando al zurdo. Pum, pum, Exacto. Literal, eso es, el zurdo hace tum, tutum, tum, tutum. Y yo estoy haciendo eso es mi función. Y es interesante, es chévere porque me ha pasado que voy a una jam o toco con los brasileños. Y solo hacer... Y es como que, wow, qué bien. Sabes lo que estás haciendo. Y no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero... más que no tengo ni idea de lo que haciendo es una cosa súper sencilla. O sea, lo que es complicado es darle la onda, ¿no? Porque que suene como el beat del tambor, Sí, ¿no? pero fíjate... Y mantenerte en eso. Y lo complejo es que es eso, que es solo lo mismo por siempre. Y sigues, y sigues, y sigues, y vas siguiendo la armonía. Eso es una cosa que está guay que lo diga y lo digamos, porque la gente no lo sabe. La gente toca bossa y es tutum, 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 tutum. Y es un poco la diferencia entre la bossa y tocar una cosa ya un poquito más brasileña, más de verdad, que es eso, precisamente. O sea, yo no debería hacer... es que es eso, y es una tontería, porque tú, porque viene del sur, que tú has dicho... Esto no suena absurdo, evidentemente, pero bueno, es eso, hay una que es muteada y otra que es larga. Y eso la gente no lo sabe, ¿no? Y es la puta clave de tocar algo que se parezca más a Brasil. Yo debería tocar... más grande que la otra. Lo que pasa es que la gente no lo hace precisamente por eso, porque la bossa... Lo que tenemos en la cabeza como bossa es otra cosa. Exacto. Es que no sé si... O sea, es una interpretación que yo creo que tiene que hacer cada uno. Pero yo yo me atrevería a asegurar que si tú le dices a un batería de jazz que toque bossa, no lo va a tocar así. No. Porque tampoco la bossa... Es que tampoco sé si la bossa es así. ¿Me entiendes? No sé, pero yo la interpretación que haría, porque tengo la interpretación de la música más eso, ¿no? Pero no sé si... igual yo no haría eso. Hay un batería muy bueno, que es el batería de Diana Krall, ¿vale? Yo sé que es un poco así. No, bueno. A mí me gusta mucho, pero bueno, yo sé que ella es un poquito más comercial y tal. Dave Hamilton. Y este tipo... Porque viste que ella toca muchas cosas de jazz, de bossa, tal y cual. Este tipo toca la batería de jazz Brasil, por decirlo así, pero que se te va la olla. Y hace unas cosas con las escobillas. Y él sí es el único batería de jazz, porque es jazzero, este profe en Berkeley, tal y cual. Es el único batería jazzero que yo le he visto tocar la bossa con esa idea. Y toca.
hace unas cosas con las escobillas brutales, tío, que realmente suena, ¿sabes? Este tipo de cosas que realmente es Sama. Pero él le da un rollo que es brutal, tío. Y es el único que he visto que realmente, que he visto yo, claro. Pero está guay que lo diga porque no es tan obvio, ¿eh? Y es una cosa que la gente no sabe. Yo no lo sabía. Me he entrado ahora. Aquí con vosotros en este momento. Es que yo tampoco, ya te digo, yo no lo sabía, pero aparte tampoco sé si es algo así o es una interpretación que cada uno tiene que hacer. Es una cosa que podemos dejar ahí en el debate. A gusto consumidor. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado este episodio, dale a esta playlist, donde encontrarás videos relacionados que te resultarán interesantes. Y si quieres apoyar lo que hacemos en este canal, no te olvides de darle a like y suscribirte.